La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hermanas, estamos en este domingo del Corpus Christi, del cuerpo y sangre de Cristo. Estamos en esta solemnidad. Fíjense bien que después de haber celebrado Pentecostés, que era la celebración de la comunidad, de la comunión, de los discípulos unidos, orando, que se derrama la acción del Espíritu Santo. Después celebramos la comunión de la Santísima Trinidad, la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy celebramos la comunión del cuerpo y sangre de Cristo. Vamos de comunión en comunión. La comunión de la comunidad, la comunión de la Santísima Trinidad y hoy la comunión del cuerpo y sangre de Cristo. Después de haber celebrado la Pascua, les decíamos, los domingos anteriores celebramos Pentecostés y después de Pentecostés hemos tenido la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, celebramos la Santísima Trinidad, hoy celebramos el cuerpo y la sangre de Cristo y luego tendremos la celebración del Sagrado Corazón de Jesús el viernes y inmediatamente el día siguiente tenemos una fiesta mariana también, el Inmaculado Corazón de María. Y así vamos de fiesta en fiesta, celebrando este gozo del Señor que está vivo en nuestros corazones. No es un Dios muerto, es un Dios vivo, un Dios que está presente en cada uno de nosotros. Muy bien, vamos a ponernos en las manos del Espíritu Santo, hoy que celebramos esta solemnidad. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a vivir esta experiencia de amor, sobre todo que nos haga acercarnos a la Eucaristía el día de hoy, que nos dé ese ánimo, esa fuerza, si no has participado en la Eucaristía, a participar con alegría, con gozo, si ya participaron, a continuar en esa comunión, esa común unión con el Señor Jesús que está en nosotros, que quiere alimentarnos, que quiere fortalecernos y nutrirnos sobre todo. Vamos a hacer la oración al Espíritu Santo. Hoy, Espíritu Santo, venimos ante tu presencia. Queremos pedirte que nos llenes de tu gracia, de tu amor, porque estás en nuestros corazones. Hemos recién celebrado Pentecostés, estamos aún con ese fuego, con ese gozo de tu acción en el corazón. Queremos que siga así, que sigas fluyendo en nuestras vidas para vivir esta relación de intimidad, esta relación de amor contigo. Espíritu Santo, danos la gracia de comprender esta palabra, abre nuestra mente, abre nuestros labios para comunicarla, pero sobre todo nuestros corazones para vivirla. En tus manos quedamos, Espíritu Santo, sabiendo que nos das hambre y sed de la palabra para gustarla y para estar bien nutridos. Y sobre todo, hambre de la comunión, de acercarnos al banquete eucarístico para estar bien alimentados. Nos acercamos, Espíritu Santo, al banquete de la palabra para luego acercarnos al banquete eucarístico. Y de esa forma estar bien nutridos, bien alimentados y fortalecidos por tu gracia. En tus manos quedamos, Espíritu Santo, que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración, vamos a acercarnos al texto. Recuerden, Biblia en mano, no se contente con solo escuchar, tengamos la Biblia para leer el texto. Son 4 preguntas: ¿qué dice el texto? ¿Qué me dice a mí el texto? ¿Qué me hace decir a mí el texto? ¿Y hacia dónde me lleva la palabra? Él es la lectura, la meditación, la oración y la contemplación. Acerquémonos a la palabra de Dios. Nos acercamos al texto, es de Lucas. Recuerda que estamos en ciclo C, vamos a leer un texto de Lucas, el evangelista. Nos encontramos en el capítulo 9, en el versículo del 10 al 17, para que lo busque por favor en su Biblia. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 10 al 17. Ahí encontramos el texto. Fíjense bien que esta fiesta fue instituida por el Papa Urbano IV allá en el año 1264. Le pidió a un gran teólogo de la Iglesia, a Santo Tomás de Aquino, que se encargara de la parte litúrgica y de los himnos para esta fiesta. Tenemos himnos hermosísimos escritos por Santo Tomás de Aquino, una inspiración del Espíritu en este hombre que nos regaló estos himnos para esta celebración eucarística. Fue el Papa, recuerden, Urbano IV, año 1264. Importante saber, porque es parte de nuestra historia, cuando comienza a celebrarse esta solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo ante la duda de aquel sacerdote, un sacerdote que al consagrar
pues empieza a dudar si Cristo estaba presente ahí, se convierte el pan consagrado en un pedazo de carne, de corazón, y es ahí cuando entonces se da ese movimiento de acción de amor, de celebrar el Corpus Christi, cuerpo y sangre de Cristo que llamamos ahora. Muy bien, vamos a leer el texto. Recuerden, Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 10 al 17. ¿Lo tienen listo? Para que juntos hagamos la lectura. Recuerden, no nos contentemos con solo escuchar. Tomemos la palabra de Dios. Acerquémonos a la palabra. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los apóstoles volvieron y le contaron todo lo que habían hecho. Él los tomó aparte y se retiró por su cuenta a una ciudad llamada Betsaida. Pero la multitud se enteró y le siguió. Él los recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que lo necesitaban. Como caía la tarde, los 12 se acercaron a decirle: despide a la gente para que vayan a los pueblos y campos de los alrededores y busquen hospedaje y comida, porque aquí estamos en un lugar despoblado. Les contestó: denles ustedes de comer. Ellos contestaron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar comida para toda esa gente. Los varones eran unos 5,000. Él dijo a los discípulos: hagan sentar en grupos de 50. Así lo hicieron y se sentaron todos. Entonces tomó los 5 panes y los 2 pescados, alzó la vista al cielo y los bendijo. Los partió y se los fue dando a los discípulos para que los sirvieran a la gente. Comieron todos y quedaron satisfechos y recogieron los trozos sobrantes en 12 canastas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ya leímos el texto, es sobre la multiplicación de los panes. Fíjense bien, ya si vamos a los versículos anteriores, para ponernos en el contexto, Jesús había enviado a los discípulos y los envió a sanar y a expulsar demonios y a hablar sobre todo del reino de Dios. Esa fue la misión que les da. Luego nos encontramos con este pasaje, sucede algo con Herodes, dice Herodes se enteró de todo lo sucedido y estaba desconcertado, ¿no?, por lo que estaba sucediendo. Luego encontramos que los discípulos regresan a donde estaba Jesús, los 12 apóstoles volvieron y le contaron todo lo que habían hecho. Luego, él, dice el texto, los tomó aparte y se retiró por su cuenta a una ciudad llamada Betsaida. Se retira de la multitud, de la gente que estaba alrededor de él. Pero la multitud se entera y lo siguió. Fíjense bien, el banquete en ese momento es importante porque convoca a la gente. Convocaba a las familias, convocaba a las personas para hablar de un tema, en fin. Si nos encontramos y leemos todo el Evangelio de Lucas, vamos a encontrar varios momentos de comidas que Jesús tiene con los pecadores. Y recuerdan que a él lo van a acusar que comía con pecadores. Sobre todo vamos a encontrar en Lucas aquella mujer que llega, que era pecadora, y que el hombre que había invitado a Jesús va a decir, bueno, si este fuera Mesías, supiera quién es la persona que le está tocando. Y Jesús no la rechaza a la mujer y le va a dar una enseñanza a este hombre, este fariseo. Y nos vamos a encontrar así, que Jesús llega a comer con pecadores. Aquí se encuentra con la multitud. Fíjense bien, veamos algunos elementos, no nos vamos a quedar solamente en cuanto a la multiplicación de los panes, que ya dice mucho, sino en todos los elementos que hay. La multitud se enteró y lo siguió. Él los recibió. Fíjense bien, que aquí Jesús es el anfitrión. Recibe a la gente y ¿qué hace? Les habla del reino de Dios y sanaba a toda aquella gente que lo necesitaba. Fíjense la tarea, aquello que ya habían hecho los apóstoles porque Él les había mandado, lo sigue haciendo Él. Les habla, les educa, les forma, pero no solamente les va a dar el pan de la palabra, sino que también buscará darles el pan de la vida, el alimento. No solamente es enseñar, sino también alimentar. Por eso lo va a hacer en este momento. Dice que les enseña primero,
lo que vivimos en la Eucaristía. Primero se nos regala el banquete de la palabra y después el banquete eucarístico. Lo encontramos aquí. Jesús les explica la palabra, les explica sobre el reino de Dios, les habla y sana a los que están enfermos. Y como ya dice el texto, caía la tarde, los 12 se acercaron a Jesús para decirle, bueno, ¿y qué vamos a hacer aquí? Despacha a la gente para que vayan a buscar dónde dormir y también busquen el alimento. Pero Jesús les dice, les va a lanzar a ellos el reto, denles ustedes de comer. Ellos le plantean la situación, aquí no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos a comprar nosotros. Y Jesús sigue aún en esa tarea para alimentar a la multitud, les va a decir que se sienten. Sentarse a la mesa es importante. Yo siempre he dicho, miren, uno se sienta a la mesa con sus amigos, con aquellas personas con las cuales está contento. Qué feo es sentarse a la mesa con personas que uno no conoce. Sentarse a la mesa con personas con las cuales uno puede estar disgustado por alguna razón, ¿no? Puede ser una comida sabrosa, pero si estamos disgustados con alguien, eso no sabe a nada. Eso sabe como las comidas que le dan en los hospitales a la gente, que no le echan sal, ¿no? Así saben, desabridas, sin gusto, aunque estén bien preparadas y aunque estén bien condimentadas, pero si estamos molestos con alguien, ojalá que no pasara, pues, pero se dan muchas veces los casos, cuando se está molesto, entonces esa comida no sabe a nada, porque lo que queda es el deseo de levantarse rápido para irse de ese lugar. Me tocó hace poco alguien que me decía, padre, yo estaba en una comida, una cena, y me decía, padre, no hay lugar en su mesa, porque mire, me tocó sentarme en esta mesa, no conozco a nadie y no estaba platicando con nadie. Es feo, ¿no? Porque uno se sienta a la mesa para compartir, para dialogar con las personas, para estar con las personas en un diálogo. Qué feo es estar ahí mudos en una cena. Es mejor quedarse solo en la casa, ¿no? Comiendo ahí en su casa, quizá viendo televisión, otra cosa, pero la comida es para compartirla. Y aquí lo encontramos en este pasaje cuando Jesús le dice que se sienten en grupos de 50. Los ordena para que se sienten. Quizá pues el número 50 no va a decir mucho en cuanto a si se sentaron o no se sentaron en ese número, pero lo sientan. Se sientan para comer. Se ubican todos en pequeños grupos y dice que fueron obedientes. Fíjense bien, porque dice que lo hacen, ¿no? Hagan sentarse en grupos de 50. Así lo hicieron y se sentaron todos. Lo marca bien el texto, ¿no? Lo hicieron y se sentaron todos. Entonces tomó los 5 panes y los 2 pescados, y aquí viene entonces ese momento sublime en cuanto a la multiplicación de los panes. Entonces tomó los 5 panes y los 2 pescados, alzó la vista al cielo, los bendijo y empieza entonces la acción. Fíjense bien, toma los panes, hace oración, ora al Padre, y eso lo vivimos en la Eucaristía. Alzó la vista al cielo, los bendijo, los partió y se los fue dando, se los dio a los discípulos para que los sirvieran a la gente. Fíjense bien las acciones, ¿no?, de la multiplicación de los panes. Los toma, los bendice, los parte, los da y estos van comiendo de ese pan bendecido, de ese pan partido, de ese pan compartido. Y luego comieron todos y quedaron satisfechos y recogieron los trozos sobrantes, que eran 12 canastos. Cada apóstol andaba con su canasta ahí recogiendo los sobrantes. Ya sabemos que 12 es comunidad, es la comunidad que iban naciendo, representaban a las 12 tribus, pero luego es la comunidad naciente, esa comunidad que va naciendo, que va surgiendo también. Entonces, bien esos elementos, ¿no? Como les decía, no nos vamos a quedar tanto en el elemento de la multiplicación de los panes, que no me gusta cuando me toca escuchar algunas reflexiones que dicen algunos que Jesús no multiplicó los panes, sino que solamente los bendijo y que ahí todo lo compartieron. Eso no me gusta y se escuchan lamentablemente algunas predicaciones. Vamos a ir al segundo punto de nuestra lectura divina para seguir hablando sobre este punto de la Eucaristía. Veámoslo desde ese punto, la Eucaristía. Vamos al segundo punto. Este segundo punto, queridos hermanos, después de haber leído el texto, es ¿qué me dice a mí? ¿Qué te dice a ti el texto? Recuerden que aquí hacemos algunos puntos, damos algunos pincelazos, pero ya a cada uno le tocará sacar su reflexión. Aquí decimos algunas cosas generales, porque dirán, padre, pero no dice qué es lo que me dice a mí. Y usted está diciendo en general, sí, recuerden, repito, aquí
decimos cosas generales. Posiblemente lo que estoy diciendo aquí, usted diga, no, eso es lo que dijo el Padre hoy, para nada que me llegó, nada que ver con lo que me dijo a mí. Bueno, no hay problema. Aquí enseñamos que no hay pensamiento único en cuanto a la palabra, porque estamos movidos por la acción del Espíritu Santo. Posiblemente usted diga, no, pues a mí me dijo esto otro, el Espíritu Santo, quizá fueron a la Eucaristía y el sacerdote de su parroquia, o donde fueron a la Eucaristía, dio la reflexión en otra línea. No hay problema, o sea, no hay pensamiento único. Es lo bonito, ¿no? Claro, sin apartarnos de la palabra de Dios. Cuando ya nos apartamos de la palabra de Dios y empezamos a hablar de otro tema, pues ahí ya tampoco, ¿no? Pero si está basado en la palabra de Dios, perfecto, porque es el Espíritu Santo actuando. Por eso recuerden que siempre nosotros nos ponemos en las manos del Espíritu Santo, porque es el motor. Quizá una palabra, algún punto clave del texto fue lo que te llamó y quizá aquí no lo tomamos en cuenta. O sea, aquí tranquilo, ¿no? Y además porque eso lo estamos tomando del Evangelio. Está también la primera lectura, el Salmo, la segunda lectura. Hoy nos encontramos con la secuencia para esta solemnidad, que es hermosa. Les recomiendo que la podamos meditar también. Una bella secuencia para esta fiesta. Así que no hay problema. O sea, aquí hay varios elementos hoy para tomar en cuenta en nuestra meditación. Pero viendo el texto, entonces, Jesús es el anfitrión que recibe a la gente. Y hoy te recibe a ti y me recibe a mí. Fíjense bien, Jesús dice, habrá momentos, dice en otro pasaje, donde sí van a ayunar cuando no esté el novio. Y quizá recordamos que en tiempo de pandemia hubo momentos en los que a ustedes, como laicos, les tocó ayunar. Quizás nosotros los sacerdotes teníamos la oportunidad y teníamos la facilidad de celebrar la Eucaristía, pues tenemos que hacerlo por la comunidad, estamos celebrando la Eucaristía solos, pero ustedes no estaban en la iglesia para celebrar, nos tocaba a nosotros celebrar la Eucaristía con la banca, ¿no? Pero y ustedes decían, yo quiero regresar a la Eucaristía, y eso fueron esos momentos en los que quizá tocó ayunar del cuerpo de Cristo. Lamentablemente hay personas que hacen ayuno del cuerpo de Cristo y ese tipo de ayuno no existe. Si recuerdan ustedes, en esta semana, si leen la lectura diaria, nos decía Jesús que, y nos recordó sobre todo las prácticas, aquellas que conocemos como prácticas cuaresmales, pero que no son exclusivas de la cuaresma, sino de siempre. La oración, el ayuno y la ofrenda generosa. Pues el ayuno, dice, cuando hagas ayuno, porque eso es lo que le agrada al Señor en cuanto a hacerlo en secreto. Es necesario muchas veces hacer ayunos para refrenar nuestras pasiones, pero sobre todo para poder ofrecer ese ayuno por la conversión de una persona, por el cambio de alguna situación. Pero es ayuno del alimento, no el ayuno de Cristo. Lamentablemente muchos hoy día ayunan de Cristo. Ese tipo de ayuno no vale, ¿no? Ese tipo de ayuno no es el que el Señor quiere. El Señor es el anfitrión que nos recibe a nosotros, que está recibiéndonos para que podamos participar tanto del banquete de la palabra como del banquete eucarístico. Lo encontramos en el texto bien claro. Él les explica sobre el reino de Dios, les habla, les educa, les forma, como lo hace Él en la Eucaristía, dándonos la palabra, el banquete de la palabra, y luego da el banquete eucarístico. Nos pide que nos sentemos a la mesa. Y como les decía, qué hermoso es cuando uno se sienta a compartir con un amigo, con la familia, poder sentarse a la mesa para compartir la vida, la historia, los momentos vividos, momentos de tristeza, igual se pueden recordar en la mesa, y uno ríe y uno comparte en ese momento en el banquete, cuando uno está comiendo. Ya pueden ser frijolitos con arroz, pero cuando se puede sentar a la mesa con las personas amadas, eso sabe a gloria. Pero qué triste es sentarse a la mesa cuando estamos disgustados. Por eso es necesario poder limpiar el corazón. Por eso la invitación que se nos hace siempre a reconciliarnos para luego participar del banquete eucarístico, para sentarnos en torno a la mesa y participar del encuentro con Cristo. Recibirle a Él en su cuerpo, recibirle a Él en su sangre, que nos alimenta, que nos nutre. El Señor nos alimenta a cada uno de nosotros, el Señor nos fortalece y nos da vigor con su cuerpo. Fíjense bien, cuando uno participa de la Eucaristía, en relación a la comida que tenemos, que hacemos, desayuno, almuerzo, cena, y las comidas que podemos hacer entre las comidas, eso nosotros lo comemos, el cuerpo saca lo que necesita y lo demás lo desecha. Diferente con la comunión, diferente con el cuerpo de Cristo. Cuando lo comemos, es no que nosotros lo hacemos nuestro, Él nos hace suyos. Y por eso es importante que nos acerquemos a la comunión, para poder ser parte de Cristo. Él nos va haciendo suyos.
nos va cristificando, en otras palabras, nos va siendo suyos en el amor. No es que nosotros hacemos nuestro el cuerpo de Cristo, Él nos hace suyos. Por eso es la importancia de comulgar. Y fíjense bien que somos la única religión en el mundo que se alimenta de Dios. Somos los únicos que tenemos esta gracia de recibir a Dios mismo. Es Dios mismo entrando a nosotros, es comer a Dios mismo. No es una locura, es una gracia. Y ya hemos citado aquí a San Juan María Vianney, que decía que si supiéramos nosotros que es a Dios mismo que estamos recibiendo, moriríamos de amor, de esa alegría, ese gozo de estar recibiendo a Dios mismo, que entra a nuestros corazones, que entra a nuestras vidas, que nos fortalece. No podemos estar desnutridos en la fe, no podemos estar desnutridos en nuestra vida, porque el enemigo fácilmente puede hacer estragos en nuestra vida. Necesitamos alimentarnos de Él, estar bien nutridos, fortalecidos. Cuando uno come, tiene vigor, tiene fuerza. Cuando uno come algo sabroso, hasta alegría le da. Por lo tanto, lo mismo con el cuerpo de Cristo. Cuando nos alimentamos de Él, nos debe llenar de alegría, de vigor, de ánimo para seguir adelante en nuestra vida de fe. Así que alimentarnos de Él, a estar bien nutridos de su gracia y de su amor. Vamos al tercer punto de nuestra lectura divina. Este tercer punto, después de haber leído el texto y meditarlo, vamos a la oración. Vamos a orar con el texto. Pero antes, como les decía, que el Papa Urbano IV le va a pedir a Santo Tomás de Aquino que se encargue de la liturgia. Y tenemos himnos hermosos. Por ejemplo, este himno hermoso que podemos meditar, que podemos reflexionar, de Pange Lingua. Fíjense bien, canta, oh lengua, el glorioso misterio del cuerpo y de la sangre preciosa que el Rey de las Naciones, fruto de un vientre generoso, derramó en rescate del mundo. Nos fue dado, nos nació de una virgen sin mancha, y después de pasar su vida en el mundo, una vez propagada la semilla de su palabra, terminó el tiempo de su destierro, dando una admirable disposición. En la noche de la última cena, sentado a la mesa con sus hermanos, después de observar plenamente la ley sobre la comida legal, se da con sus propias manos como alimento para los 12. El Verbo encarnado, pan verdadero, lo convierte con su palabra en su carne, y el vino puro se convierte en la sangre de Cristo. Aunque fallan los sentidos, solo la fe es suficiente para fortalecer el corazón en la verdad. Veneremos, pues, postrados a tan gran sacramento, y la antigua imagen ceda el lugar al nuevo rito. La fe reemplace la incapacidad de los sentidos. Al Padre y al Hijo sean dadas alabanza y gloria, fortaleza, honor, poder y bendición. Una gloria igual sea dada a aquel que de uno y de otro procede. Padre Celestial, en esta jornada de oración que tenemos, acercándonos a la palabra, celebrando hoy Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Cristo, te damos gracias porque nos has dado a tu Hijo, que es el alimento que nos nutre. Gracias, Padre de misericordia, porque nos alimentas con tu Hijo Jesús. A ti, Jesús, te damos gracias, porque nos invitas a la mesa, porque nos pides que nos sentemos en torno a la mesa para recibirte a ti, que eres el alimento, el viático de nuestra vida. No permitas que experimentemos la muerte sin antes haberte recibido, Señor, porque eres el viático, el alimento del andante, el alimento del peregrino, el alimento del que quiere vivir esta fe contigo, Señor. Espíritu Santo, fortalécenos cada día para que podamos acercarnos al sacramento de la reconciliación, si hay algún pecado que nos impida acercarnos a Él de forma real y acercarnos luego a la Eucaristía para estar movidos en santidad en ese caminar de fe. Señor Jesús, síguete dando a nosotros, pártete en nuestras vidas, que se pueda compartir tu cuerpo a la humanidad para estar bien alimentados, bien nutridos y fortalecidos de tu gracia y de tu amor. En tu mano quedamos, y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y queridos hermanos, hecha la oración, después de escuchar también este bello himno de Santo Tomás, vamos a la última parte de nuestra lectura divina. Ya, queridos hermanos, hemos
realizado esta lectura divina, ahora queda el reto de participar de la Eucaristía. No nos quedemos hoy sin participar. Si hay algún motivo por el cual tenemos que acercarnos al sacramento de la confesión, hagámoslo, porque de esa forma luego participaremos bien de la Eucaristía. Recuerden que el no estar bien preparados puede ser motivo de condenación, así que bien preparados para recibir el cuerpo de Cristo. Como dice Santo Tomás, nos pueden fallar todos los sentidos, pero que no nos falle nunca el oído. Nos puede fallar, parafraseando a Santo Tomás, nos puede fallar la vista, porque al verle podemos decir que es harina, nos puede fallar el gusto, porque al probarlo podemos decir no es que es harina, nos puede fallar el tacto cuando se pone en nuestras manos ahora por la pandemia, que lo recibimos en la mano, nos puede fallar el tacto, pero que nunca nos falle, dice él, el oído, para escuchar en la persona del sacerdote a Cristo mismo diciendo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, que nunca nos falle el oído y que no entre en nosotros la duda, el temor de creer que realmente Jesucristo está presente, está real en su cuerpo y en su sangre en la Eucaristía. Termino con esta bella oración de cuando tenemos al Santísimo. Le diste el pan del cielo que contiene en sí todo consuelo. Oremos. Oh Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos conceda venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Bendiciones para todos.